Que todos los magísteres habían llegado como 2 o 3 personas. A todos los magísteres. Por eso es, por el partido de Chile con Uruguay. Bueno, pero trabajemos igual nosotros, pues. ¿A ti no te gusta el fútbol? No, es que cada vez, ayer tuve que faltar porque andaba con una molestia de la muela del juicio y me la tuve que sacar ayer. Ya. Porque me estaba creciendo mucho. Así que, y andaba con la molestia, así que ya no, y tuve que correr muchas veces la fecha para el trabajo. Pero ayer no tenía clase conmigo, pues. No, entonces yo faltaste el otro curso. Entonces no quiero, cada vez que puedo, Sí. Estaba el fútbol de Chile con Uruguay. Sí. Ahí está. Sí, Uruguay. Bueno, pero yo, si ustedes quieren, ¿cuándo empezó el partido? ¿Hace poco? No, Ah, ya. No. ¿Y cómo les fue? no, sí, Empieza recién. Yo les voy a explicar ahora, como les decía, la dimensión más como de medición que tiene todo esto, pensando sobre todo que esto puede ser útil para el tema más importante de hoy día y uno de los más importantes de la tesis, que es el de la metodología. Entonces, todo lo que yo expuse antes, ahora lo vamos a ver como una dimensión de qué observar, cómo observar, y cómo esa información, en el fondo, hacerla comunicable, poder comparar con esa información. Esa es un poco la dimensión. ¿Y qué paso seguir? Que eso también es muy importante de la metodología, pues fundamental. Bueno, y sobre esto hay como varias cosas re interesantes. Yo lo digo ahora en el ámbito de los derechos humanos, ¿no? Pero se puede aplicar a muchas cosas lo que yo voy a decir. A ver, hay una cuestión que me parece fundamental, es que las cosas se pueden medir de muchas formas distintas. No hay solo una forma de medir, no hay solo una forma de generar esa información que permite convencer a los demás que lo que se dice tiene fundamento, es sólido, ¿ya? Y tal como pasa en derechos humanos, va a pasar en las tesis de ustedes y pasa en todo orden de cosas, que algunos caminos son más sólidos y otros son más débiles. Entonces muchas veces se evalúa por eso, porque se dice, bueno, lo que usted está afirmando, pero ¿con qué prueba me lo está dando? ¿Y cómo usted consiguió esas pruebas? Entonces, lo que yo diría es que primer principio, que es muy relevante, es darle mucho tiempo y mucha atención al pensar en estas dos cosas. ¿Con qué calidad de información yo voy a trabajar para generar las pruebas? ¿Con qué calidad de información? Y segundo, ¿qué pasos tengo que dar para poder generar esa información de calidad? Y aquí hay un proceso que es muy importante, que es el de bajar desde los conceptos abstractos hacia los conceptos de observación y a realizar las observaciones. Y esto lo quiero ejemplificar con un ejemplo de derechos humanos, que es, por ejemplo, el concepto de fondo, que es el concepto de los derechos humanos, que hay que promoverlos, que hay que respetarlos, que hay que fomentarlos. Hay acuerdos internacionales, los estados se comprometen, y hay un concepto que es de fondo, que es ese, el de los derechos humanos, ¿no? Pero este concepto se trabaja sistemáticamente en subconceptos más específicos. Por ejemplo, el derecho a no ser torturado, que es un derecho, es una parte de ese gran concepto más específico, al igual como están los derechos del niño a crecer, el derecho de la mujer, los derechos políticos, civiles, etc. Y estos derechos más específicos, por cierto, se van especificando en los tratados internacionales, se ratifican, pero también se crean, como yo les decía, provisiones para que los estados generen políticas que permitan que haya un efectivo cumplimiento, ¿no?
Y aquí la forma de operacionalizarlo para observarlo en la práctica consiste en generar información sobre eventos, sobre hechos que tengan relación con el cumplimiento o no cumplimiento de este derecho. Es decir, en el caso concreto de Chile, en Los Lagos, en Osorno, pues en Puerto Montt, tendríamos que nosotros preguntarnos qué eventos, qué hechos que nosotros podamos documentar y que podamos nosotros ordenar información, nos pueden ayudar a generar en el fondo evidencia de que este derecho se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Ese es como el paso importante que hay que dar, ¿no? Si esto fue ratificado, si el gobierno de Chile se comprometió, si es parte de nuestra ley, etcétera, el paso siguiente para que esto se cumpla es generar observaciones sobre eventos que tienen que ver con este derecho declarado, ¿no? Y para esto se usa la información estandarizada, se observa, se estandariza la información, se usan, por ejemplo, la encuesta para generar información de percepción, se usan las estadísticas que genera el país muchas veces para como aproximación de que este derecho se cumple o no se cumple. Por ejemplo, en tu tema de la educación, hay un derecho universal a la educación y que sea buena, todo lo que se quiera. ¿Cómo yo lo observo? Yo lo puedo observar indirectamente a partir de estadísticas sobre el gasto que hay en educación. ¿En qué medida las políticas del Estado están priorizando eso? ¿En qué medida esas políticas están informadas por esta obligación que tiene el Estado de Chile en este derecho humano? Esa es como la forma de usar las estadísticas. Las estadísticas, por lo general, no nos dan información directa sobre lo que queremos observar, sino que es más bien una aproximación. Se usa incluso en estadística el concepto de proxy. El proxy es los datos que yo ocupo para aproximarme al concepto que yo quiero medir. ¿Sirve como para comparar? Pero sobre todo para darle como darle una mirada concreta a lo que yo quiero observar. Yo no puedo observar muchas veces las políticas, las voluntades por las palabras, sino yo las tengo que observar por hechos concretos. Y una forma de observarla es, por ejemplo, cómo se gasta el presupuesto, en el caso de la educación, ¿no es cierto? Ahí yo digo, esto es como mucho más concreto para decir algo sobre esa política, si se cumple o no se cumple. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de la tortura, hay el concepto de fondo del derecho humano. El concepto más sistemático, más específico, es el derecho a no ser torturado, que está declarado universalmente. Esos serían como los primeros dos pasos, por decirlo así. El paso 3 consiste a cómo se mide eso en Chile, de que no se tortura. Si el Estado chileno, por ejemplo, tiene un cuerpo legal de leyes que protejan a las personas sobre la tortura, sería la primera observación que uno tendría que hacer. Claro, porque si no lo tiene, entonces cualquiera puede torturar en este país, ¿no es cierto? Y después ver, eso sería si en Chile se cumple el nivel del principio. Para que se cumpla el principio de que no hay que torturar, que es lo que se ha firmado internacionalmente, que se ha ratificado, tiene que cumplirse a nivel de las leyes chilenas, que este principio se declare en las leyes chilenas, que no se debe torturar, que ninguna institución lo debe hacer, que ninguna organización lo debe hacer, ¿no? Pero también hay que observarlo en las prácticas, en la práctica concreta, en la realidad concreta, ¿no? Y se usa para esto información basada en eventos. ¿Qué se le ocurre? Por ejemplo, cuando hay protestas sociales, que las instituciones encargadas de velar por la seguridad no torturen. Claro, ahora estaban cuestionando eso, esto le creo diría en las noticias.
los carros donde... ¿Lanzagua? Sobre los carros lanzagua y donde entra la gente, ¿cierto?, para llevarla a la comisaría. Sí. Que no tienen ningún sistema de seguridad para resguardar, o sea, nadie sabe lo que pasa dentro. Como ellos gritan, la gente, los estudiantes gritan, acá nos están pegando, bueno, por decirlo de alguna forma, porque ella lo dice con pruebas, claro. Pero acá nos están pegando, nos están haciendo, y después incluso han habido denuncias de abusos sexuales, las chicas que han tomado, y estaban cuestionando eso, por estas grabaciones que llevó Camila Vallejo, de la presión que se estaba haciendo a los estudiantes que se manifestaban. Y decían que el carro lanzagua no discriminaba entre los encapuchados y los manifestantes. No, pues. De hecho, es así, a mí me ha tocado verlo. Yo he ido por la calle caminando, digamos, y me ha tocado una manifestación y los carabineros no discriminan, de repente se tiran con todo. ¿No? Claro. Bueno, justamente, entonces habría que observar esa práctica para que tuviéramos información basada en eventos. Y después también se puede juntar, junto con la observación de esa práctica, se puede juntar el consultar por medio de un cuestionario, una encuesta, ¿no? Para ver qué es lo que ocurrió. Y en términos de política, porque lo otro es en términos de observación, y la observación es que se observe que no haya tortura, y lo otro era en términos de principio, que haya leyes en Chile que efectivamente prohíban la tortura. Pero en términos de política es distinto. En términos de política tendríamos que observar que el Estado chileno está desarrollando y está invirtiendo en políticas para prevenirlo. Por ejemplo, en política, en entrenamiento a los carabineros, educación en derechos humanos, para que los carabineros nunca en la práctica, cuando se enfrentan a estas situaciones, usaran mecanismos, ¿no es cierto?, que afectaran los derechos de las personas, en el bus o en cualquier parte. ¿Okay? Entonces, eso también habría que medirlo. Ahora, es interesante porque estas mediciones se pueden hacer de muchas formas, Se pueden usar, por ejemplo, puntajes, escalas de puntaje. Por ejemplo, cuando se quiere medir si se tortura o no en un país, uno puede como colocar niveles que van del 1 al 5 o del 0 al 5. Entonces, el 0 significaría el peor nivel de tortura, el 0, y el mejor nivel de tortura es el 5. Es decir, no se tortura con 5 y se tortura mucho con 0. Entonces, no se tortura mucho, no se tortura nada con 5, querría decir de que en todas las protestas públicas que se producen en Chile no hay hechos de tortura. Ahí el país recibiría un 5, cuando esta medición se hace anual. Si revisamos 50 casos de tortura y en 20 de estos casos de tortura se registraron hechos que fueron denunciados, y nosotros vemos los registros y lo colocamos, el país recibe un 4. Se tortura a veces. Si además de eso nosotros observamos que hay varios tipos de denuncias de tortura que se hacen no solo en las protestas, sino que además que se hacen en los cuarteles donde se lleva a la gente, y además observamos otro indicador de tortura, tendríamos un nivel 3, donde ya no solo a veces se tortura, sino que se tiende a torturar con frecuencia en distintas instituciones del Estado. Nivel 3, nota 3. Y si recibimos además a través de una encuesta testimonios de toda una población representativa que ha sido torturada por lo menos una vez en 12 meses, recibe nota 4. Y si la tortura ya es una cosa flagrante, qué sé yo, ya espantosa, digamos, con un régimen completamente autoritario, así tremendo, totalitario, recibe nota 1 o 0. Estas escalas se usan. Y estas se pueden usar en las tesis también. O sea, tú usas una escala para evaluar y esto te ayuda a comparar también, porque muchas de estas escalas se usan internacionalmente. Esto permitiría, el ejemplo que yo les daba,
respecto a este derecho humano, ¿no?, que específicamente sistematizado es el derecho a la no tortura, significaría colocar a Chile en una escala que va de 0 a 5 y compararlo con Brasil, o con Argentina, o con Perú, y decir quién está mejor. ¿Se ha fijado usted que se usa mucho esto? Mucho. Acaba de salir un informe de desarrollo humano donde se decía que Chile avanzó un lugar en el derecho a salud. Bueno, se usan este tipo de medidas, así tal como yo se la estoy explicando ahora. O sea, ustedes perfectamente lo pueden usar en su tesis, y con mayor razón si ustedes están observando cosas muy específicas y quieren llevarlo a un debate más general, más universal. Traten de compararlo con cosas que están ocurriendo en otras ciudades, en Chile, en otras regiones, en América Latina, en el mundo. Bueno, y ahora para terminar, con respecto a los tipos de mediciones que se pueden hacer, o sea, primero el tema de las fuentes. Las fuentes pueden ser múltiples. Lo importante es que tú puedas en tu trabajo, en tu investigación, fundamentar muy bien, tener muy clara la teoría de tu asunto. ¿Cuál es la teoría? ¿Qué es lo que tú en el fondo quieres demostrar? ¿O cuál es la hipótesis que tienes? ¿Qué es lo, en el caso tuyo del espacio público, digamos, en derecho humano será el tema de que los derechos se cumplen o no se cumplen? Esos son los temas fundamentales. Y tú tienes que buscar cuál es la forma que mejor te sirve para observar eso en la realidad. Y de ahí generar esa información de calidad que te va a permitir, por lo tanto, darle la carne a esa teoría. Entonces ahí tú puedes cuestionar las formas como si será o no lo mejor, qué sé yo, en el tema de los recursos a la educación, si será o no mejor ver la cantidad de plata que el ministerio le pasa a las municipalidades o a los colegios o a las corporaciones, no sé, o serán otros indicadores mejores para observar eso. Si será observar la cantidad de computadores que se instalan, o serán otros indicadores mejor que eso, que será la cantidad de metros cuadrados por sala. ¿Te fijas? Esa forma la defines tú. Ojalá que esas formas sean lo más según los estándares que se usan para que tú puedas comparar. ¿Se entiende? Sí. Pero al final la decisión la tomas tú. Y en derecho humano se usan cosas como las que yo estaba diciendo, pero hay muchas formas de observar, muchas. Y yo me quiero referir a algunas específicas. La medida basada en eventos, ¿no? Los eventos son hechos concretos, la protesta, la decisión que se tomó, ¿no es cierto? En el caso de derechos humanos, los crímenes, la violencia, los abusos sexuales, por ejemplo, o la negación de acceso a servicios, las decisiones que toman los consumidores, todos esos son hechos. Lo que pasó con la Polar, todo eso es puro hecho. Y la medida basada en eventos significa documentar estos hechos, documentarlos bien, y transformarlos en números que permitan analizar y que permitan ver patrones, ver tendencias. Ojalá que sean números que uno pueda usar que puedan ser series largas de números, así que uno puede usar para poder comparar cosas en el tiempo, en el espacio. En los derechos humanos la medida, la documentación de eventos, la medida basada en eventos, apuntan a documentar derechos o a documentar violaciones a los derechos que deben ser protegidos por el Estado. Entonces, de esa forma se genera la información que va a ayudar para que el Estado cumpla sus obligaciones. ¿Ya? El Estado u otras organizaciones, en el caso de la Polar era una empresa privada. Entonces, por ejemplo, se documentan si hay violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, históricamente, una de las principales
masiva violación de los derechos humanos fue en la Revolución Francesa, cuando se mataba, digamos, mucha gente con la guillotina. Y en la medida que fue posible documentar eso, estudiar todos esos eventos y ver los patrones que habían, los patrones son las características similares en todas esas ejecuciones, se pudo detectar que habían algunas informaciones que eran importantes para ver hacia qué tipo de personas iban dirigidas esas ejecuciones. Y se descubrió que más que élites o aristócratas, que era lo que reclamaban los revolucionarios, iban dirigidas a campesinos. Y que la mayor parte de los ejecutados tenían la característica común de ser campesinos, de vivir de la agricultura o de ser... ¿Y por qué? Porque los revolucionarios querían gobernar por el terror. Y el qué mejor que los mismos campesinos, que eran la gran población que ellos querían controlar. Entonces la Revolución Francesa, la violación de derechos humanos, no obstante todas las historias que se han escrito y cosas, nos muestra que el principal objetivo de los revolucionarios de esa vez y las principales violaciones que la unidad de análisis se cometieron con esos sujetos. Y así, es importante para documentar eventos, definir cuál es la unidad de análisis que se va a usar. Hay que definirla bien claramente. Si es violación de derechos humanos, en este caso de los derechos humanos, si es violación sobre determinado sujeto, ¿no? Determinado tipo de violación, y luego observar, reconstruir esos eventos en muchos casos para ver qué es lo común de eso, que me permite a mí describirlo bien. Como ocurre con la Revolución Francesa, que se detecta que en realidad las mayores ejecuciones iban orientadas a los campesinos. Bueno, esto ocurre en general ahora en las ciencias sociales porque se exige mucho. Ustedes han escuchado hablar de la revolución conductista que ha habido en el mundo, que es que cada vez se exigen más datos concretos para poder fundamentar y observaciones muy concretas y que sean medibles, y ojalá números, para gráficos, tablas, etcétera, para poder documentar las cosas. Y esto ocurre en los derechos humanos y ocurre en los temas de investigación de ustedes, en todo orden de cosas. Entonces, cuando, por ejemplo, yo lo quiero medir, quiero ver si se respeta los derechos políticos y civiles, que hay Declaración Universal, es un componente importante de los derechos humanos. Bueno, yo tengo que ver si hay violencia política en Chile, tengo que observar eso, si hay violencia política, y la unidad de análisis será la cantidad de muerte o de actos de violencia, y investigaré cuáles son los causantes de esos actos de violencia, cuál es el contexto para explicar qué es lo que pasa y por qué pasa. Y ahí yo construyo eventos, ¿no es cierto? La unidad de análisis, mi unidad de análisis es la violencia política, pero yo la observo a través de eventos muy concretos, que son violaciones que se cometen, abusos que se cometen, y quiénes son los causantes de esos daños y cuál es el contexto en que se cometen. Esto ha sido muy usado en los países por las comisiones de justicia y paz. No sé si ustedes recuerdan que en Chile hubo una comisión de verdad y reconciliación a propósito del fin del régimen militar. Usó este método. Empezó a reconstruir eventos relacionados con las desapariciones o las muertes de personas y trató de explicar qué pasó, quién lo cometió y por qué pasó, en qué contexto. Y si ustedes leen el informe, está presentado en esos términos. Parte por decir el contexto de Chile era de esta manera, los hechores fueron estos y los hechos se produjeron de esta manera. Y los casos fueron tantos. Eso es. Y esto es un método muy efectivo, muy eficiente. Después, de otra forma,
Y voy a sintetizar. Otra forma de hacer esto, bueno, a todo esto, antes de terminar con esto, un detalle más nomás, es que los eventos se pueden estandarizar. Si tú quieres, por ejemplo, medir, a ver, imaginemos en el marco de los trabajos de ustedes, que los recursos impactan en el aprendizaje, ¿no? Tú quieres medir, por ejemplo, de forma muy concreta cuántas veces en las salas de clase tú trabajas, por ejemplo, con dos tipos de cursos. Un curso donde tú les colocas muchas sillas y un curso donde le colocas pocas sillas. Y tú vas observando varias veces, qué sé yo, 15 veces, cómo es la clase y cuáles son los resultados de esos dos cursos, cuando se le aplican pruebas, test. Y tú vas recabando esa información y la vas cuantificando, ¿te fijas? Y tú dices, qué sé yo, de 10 clases en un curso y 10 clases en otra, un curso tenía el número suficiente de asientos, otro curso no los tenía, y los resultados fueron estos. Entonces, ¿qué es lo que tú has hecho? Tú has un concepto abstracto, que era el del derecho a la educación, tú lo aterrizaste, porque dijiste, primero hubo una ley, está el ministerio, hay un derecho garantizado, debiera estar garantizado por el Estado debiera preocuparse, pero tú dijiste en la práctica, te fuiste a ese nivel, a observar si se cumplía esto, y tú hiciste un diseño experimental, cuasi experimental, con estos dos grupos, uno donde tenían los recursos que tú lo definiste como tener asiento, tener silla, y otro en cambio que no tenía estos recursos. Y después tú hiciste observaciones sistemáticas, ¿no? Y que fueran representativas, porque tú no lo hiciste en cualquier momento, sino que te preocupaste que esa observación que hiciste fuera representativa de lo que pasa en la sala de clase, normalmente, ¿no? Te preocupaste de generar todas las condiciones para que todo fuera como normal, como ocurre en una clase. Y después entonces tú observaste y obtuviste las conclusiones de qué pasa construiste el evento, ¿no? El sujeto, tu unidad de análisis eran los cursos, las horas de clase, esa era tu unidad de análisis, y el evento era la clase y el resultado que se obtenía de la clase, y tú entonces ordenaste la información, la cuantificaste, tanto número de clases, se observó tal patrón, tal tendencia, ¿te fijas? Y de esa forma tú generaste información estadística cuantitativa sobre tu concepto abstracto, y pudiste ver con hechos muy concretos si es efectiva o no esa relación entre la cantidad de recursos que se coloca y los resultados del aprendizaje. Tú me podrás objetar, es que lo que pasa es que eso no lo mide muy bien. Bueno, tendrás que buscar otra forma de medirlo que sean complementarias y que ayuden a medirlo mejor. Entonces ya no harás solo una observación, sino que harás varias, y lo complementarás, por ejemplo, con otra forma de observar que será a través de una encuesta, que será un cuestionario que le pasa a los profesores y a los alumnos, para ver cómo ellos perciben esto. Y esa será otra información cuantitativa que te va a ayudar a ti a generar más pruebas sobre el asunto. Y esa es la forma. Y tú lo vas a poder crear esto y lo vas a comparar probablemente si se hace en otros colegios aquí, en la región, en Chile, en el mundo, ¿no? Y entonces podrás decir qué es lo que dice el caso de Chile sobre lo que ocurre a nivel mundial con respecto al cumplimiento. E incluso podrás crear escalas. En el mundo, qué sé yo, se cumple en Finlandia o en otros países, o en Brasil o en Argentina, este es el nivel de cumplimiento de este derecho. En cambio en Chile estamos en este nivel. Aquí es súper importante que cuando tú quieres generalizar a partir de estos eventos,
Lo último que te dije, que tú dices, en Chile cómo se cumple este derecho, tú seas súper rigurosa en términos de la muestra que seleccionas. Porque tenemos que partir de la base que tú vas a generalizar sobre un tema, pero tu observación va a ser súper particular. Entonces hay que ser muy cuidadoso con lo que tú generalices. Ahora, para que tú puedas generalizar, o sea, tú puedes decir, a partir de la observación que yo hago, puedo decir que en Chile se cumplen o no se cumplen ciertas cosas, tú tienes que tratar de que por lo menos tu observación sea lo más objetiva posible. Entonces, por eso que es muy importante la selección de la muestra de los eventos que tú vas a observar. ¿Me explico? No puede ser, por ejemplo, que, o sea, no sería muy representativo si tu muestra está muy sesgada. Si, por ejemplo, qué sé yo, tanto de los alumnos que tú observas como de el tiempo en el que tú observas. Pensemos, por ejemplo, si los alumnos que tú observas son alumnos de un colegio de socioeconómicamente muy alto, y no sé, y los alumnos han recibido entrenamiento para concentrarse muy bien, y tú aplicas tu medición ahí, es probable que después, cuando tú quieras generalizar sobre los resultados, eso no se aplica a todos los alumnos de Chile. Y lo mismo en el tiempo. Si tú, por ejemplo, haces la medición, qué sé yo, en un tiempo en el cual todos están empezando el año escolar, no es lo mismo que si lo haces en la mitad del año escolar o al final del año escolar. También tú vas a tener distintos... Entonces, todas esas cosas tienes que considerarlas en tu diseño de observación. Lo mismo con los espacios públicos. No, tú no vas a observar al grupito que viene porque puede ser que sean las fiestas patrias, que es el 18 de septiembre, y obvio que van a las plazas. Entonces eso no va a ser indicativo que se está generando capital social, que efectivamente el espacio público está contribuyendo a eso. Entonces tienes que ser muy riguroso en cómo tú seleccionas las muestras para generalizar. Y en el caso de los derechos humanos es súper complicado, porque como tú tienes la certeza que los eventos, esto por ejemplo de que los carabineros le pegaban a las niñas dentro del, o la abusaban, digamos, entre los buses, hasta qué punto eso es representativo de la situación que está ocurriendo? Tienes que buscar formas de observar, ¿no? De hacer distintas observaciones que efectivamente sean representativas. O sea, si tú ves que esto no es solo una vez que se dijo ante un medio de opinión, ante un canal de televisión, sino que tú ves que reiteradamente hay quejas sobre estos procedimientos, y tú lo mides a través de encuestas que le aplicas a estudiantes que han participado en muchas protestas a lo largo y ancho de Chile. Bueno, ahí sí, ¿te fijas? Entonces hay que preocuparse mucho de este aspecto de cómo se miden las cosas, para que tu información basada en eventos sea representativa. En la segunda observación, son 3 las observaciones y con eso termino, y ahí ya pasamos a los trabajos, ¿ya? La segunda observación es que tú puedes trabajar con estándares, con medidas basadas en estándares. Por ejemplo, en el tema de derechos humanos se trabaja con estándares, con medidas que comparan entre los países, indicadores para comparar si en los países se cumplen mejor o peor los tratados internacionales sobre derechos humanos. Y entonces se codifica información de los países estandarizada. Codificar significa colocarle número a la información que tú tienes. Se crean escalas y se comparan.
y se crea una escala que se aplica a todos los países del mundo. Por ejemplo, lo que veíamos en el caso del índice de desarrollo humano, que es una escala que va del 1 al 100, donde 1 representa el mínimo, 100 representa el máximo, y tú vas colocando los países según cómo cumplen en números, 4, 5, 48, etc. Y tú, para ir clasificando a esos países, tú tienes como criterios que te sirven. Por ejemplo, si en Chile, qué sé yo, cuántas horas laborales tiene que trabajar la población y cuánto trabaja. ¿Cuál es el ingreso que percibe la familia? Todo eso en conjunto, tú lo promedias, todas esas informaciones, y te sale ese número que te sirve para clasificar a Chile dentro de la escala. Si está abajo o está arriba. Si cumple con el 1 o cumple con el 5. El 100 será que se trabaja poco, se trabaja 8 horas o 7 horas, y que se recibe salarios superiores al empleo mínimo de 300.000 pesos. Y otro más, y otro más, y otro más, así. Y eso sitúa al que cumple con todas esas condiciones en el 100, al que cumple más o menos en el 50, el que está más abajo de lo más o menos en el... y así. ¿Se entiende? Sí. Y hay, en derecho humano hay mucho, ¿no? Se usa mucha escala, incluso hay sitios web donde tú encuentras escalas que tú puedes aplicar en tu país cuando tú quieres monitorear. La última cosa, son, bueno, las encuestas nomás, porque las encuestas, cuando tú usas encuestas, perdón, voy a decir una cuarta cosa después, que son las estadísticas, ¿no? Tú puedes usar, entonces resumiendo lo que he dicho hasta ahora, tú puedes usar en el fondo descripción de eventos, medición de eventos que se describen, ¿no es cierto? Y estos se pueden describir así como les decía yo, como lo hacen las comisiones de justicia en los países en las violaciones de derechos humanos. Tú vas reconstruyendo la unidad de medida en la violación, quién lo cometió, cómo fue, cómo lo cometió, cuándo lo cometió, el contexto en que lo cometió, etcétera. Esa es una forma. Y otra es que tú vas diciendo ya, esta es la violación, y voy viendo en cuántos casos se cometió y voy creando números. Y voy creando, entonces, con estos números medidas. Ya, esa es una forma. La segunda, como decía, es usar estándares, ¿no?, internacionales, escalas, donde tú vas colocando, qué sé yo, si en Chile se cometieron tantas violaciones o no se cumplieron con tantas cosas, Chile está en este lugar. ¿No eso? Y existe esta tercera, que sería usar encuestas. Y las encuestas lo que miden son las percepciones y las experiencias que tiene la población. Por ejemplo, ¿dónde fue? Hay un país, creo que fue Timor, donde hubo unas violaciones terribles, pero no quedó nada, no quedó ningún registro. Entonces tú no podías reconstruir eventos, porque no había registro de todo lo que se notó. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Por vía indirecta se aplicó una encuesta demográfica a la familia para ver cuánta gente de la familia murió. Y la familia recuerda, sí, mi papi murió, qué sé yo, en tales circunstancias, contestaban la encuesta, y el otro, y así se pudo estimar la cantidad de gente que murió durante esos periodos de matanza, de guerra civil. Esa es una forma indirecta donde tú trabajas con la encuesta para generar información que te ayuda a estimar, ¿no es cierto?, cuánto del derecho a la vida no se cumplió, que fue que muriera, que la gente desapareció, o también a través de la encuesta cuántas personas desaparecieron en tu familia, o de las que tú conociste, y así se iba. Ahora, igual aquí hay que ser cuidadoso, porque si tú en la encuesta seleccionas mal, y seleccionas un grupo donde fueron solo los casos en que murió, eso no va a ser representativo de toda la población. Entonces no te va a decir mucho de lo que realmente ocurrió, y por lo tanto va a ser sesgado tu análisis, no va a ser bueno y no va a ayudar si es sesgado. Entonces tienes que preocuparte que la muestra sea lo más representativa posible.
O lo mismo, si, no sé, pues si tú dices se violan los derechos humanos, se cometen tortura y tú empiezas a entrevistar a puras Camila Vallejo o a puro, te vas a encontrar con que obviamente el resultado va a ser súper sesgado. Tú tienes que buscar una muestra que sea muy representativa de todos los estratos sociales para saber si efectivamente en Chile se cometen ese tipo de abusos de forma reiterada. Y ahí clasifica a Chile en un 5, en un 6 o en un 7. Bueno, finalmente el tema de las estadísticas socioeconómicas y administrativas, aquí yo me limito a repetir lo que les decía antes, que por lo general la estadística no te da una medida directa del concepto con el que tú estás trabajando. Espacios públicos o rendimiento escolar. No hay una estadística, o tal vez sí, lo hay en el caso del rendimiento, que el PSU, CIMSE, etcétera, pero supongamos que tú quisieras medir inteligencia de los niños. No hay una medida para eso, ¿no? Tú tendrías que buscar aproximaciones de eso. Y para eso te sirven las estadísticas. Entonces, que yo pensaba que la encuesta se relacionaba con las estadísticas, aparte. O sea, muchas veces las estadísticas usan encuestas para sus datos, pero muchas veces son observaciones, muchas veces son informaciones que mandan los servicios públicos, y de ahí salen las estadísticas. Entonces ese sería como el cuarto. Claro. Te doy ejemplo. Por ejemplo, los censos de población, que ahí se saca información de toda la población. Informaciones sobre ejecución de programas sociales, cuánta plata se gasta en los programas o los registros que hay sobre los programas. Eso te ayuda a tener estadísticas sobre los programas, y estos se pueden usar como estadística de derechos humanos, pues claramente. Por ejemplo, para los derechos económicos y sociales, tú no solamente usas las encuestas CACEN, que son las encuestas a través de las cuales la gente contesta, ¿no es cierto?, si participa en programas sociales, etcétera, cuánto ingreso tiene, para medir la pobreza, sino que tú también puedes medirlo por la cantidad de gasto en los programas sociales y los registros que han quedado de eso. Y tú dices que si yo se gastó 20 o se gastó 10, y tú lo combinas con la encuesta, y ahí tiene una imagen mucho más objetiva. Los estados por lo general monitorean todas estas cosas. Los estados, actualmente el estado chileno tiene muchas estadísticas. El INE está lleno de estadísticas. Los municipios están llenos de estadísticas. Entonces tú tienes que combinar esas dos cosas. Y esa sería mi exposición, básicamente como un insumo para que ahora nosotros, yo creo que no vale la pena tanto, no sé lo que ustedes quieran, digamos. Una posibilidad es que hagamos este ejercicio de aplicar, pensando en un tema de derechos humanos, o más bien que lo apliquemos pensando en los temas de ustedes al tiro. Sí, entiendo. Yo creo, ¿no es cierto? Sí.